Gracias, por supuesto, a la organización y a Lorenzo Amor por invitarme a participar en este foro, que yo entiendo que tiene varios elementos a destacar desde nuestro punto de vista como cordobeses, ¿no? La propia celebración aquí en esta ciudad, que le da un subrayado especial a una voluntad que tiene la ciudad por ser centro de referencia de este tipo de acontecimientos, y también por los 20 años que son siempre un aniversario que, al margen de la redondez de la fecha o del número, demuestran la conclusión de un trabajo bien hecho. 20 años no se celebran si no hay detrás un trabajo bien hecho. Por tanto, mi felicitación también a ATA por ello. Bueno, a mí me corresponde la simple y casi anónima tarea de presentarles a los ponentes de esta mesa redonda, y me dedico a ello de inmediato y con la mayor brevedad posible, por aquello de que, insisto, el interés está en sus intervenciones, no en la mía. Les presento a quienes me acompañan, empezando de derecha a izquierda. Fernando Jesús Santiago Ollero es presidente del Colegio de Gestores Administrativos de Madrid desde el año 2010. En enero de 2015 también fue elegido presidente del Consejo General de Gestores Administrativos de España, es abogado y tiene su propio despacho en Madrid. A mi derecha inmediata pues nos acompaña Javier Martín Fernández, abogado, profesor de Derecho Tributario de la Universidad Complutense, experto en este campo, que ha escrito varios libros y participado en no sé cuántas cientos, más de 400 jornadas, seminarios, cursos y conferencias. Es titular de la encomienda de la Orden de Mérito Civil y aquí en Córdoba es muy conocido por su intensa actividad en labores de proyección y desarrollo de la provincia, y como todos ustedes saben también preside, además de no sé en qué huecos laborales tendrá para presidir también el Consejo Regulador Montilla Moriles, ¿no? A mi izquierda inmediata pues está Arturo Cansino, presidente de la Asociación Profesional de Asesores Fiscales de Valencia, de la Comunidad Valenciana. Y por último, como siempre, los últimos deben ser los primeros, y en este caso también lo es, Cristina García Herrera Blanco, es vocal asesora de Derecho Financiero y Tributario en el Instituto de Estudios Fiscales del Ministerio de Hacienda, es profesora titular de Derecho Financiero y Tributario de la Universidad Complutense también, participa en la Comisión de Expertos sobre la Tributación de las Sociedades Profesionales y es autora de una monografía sobre precios de transferencia. Una vez presentados todos mis acompañantes y los ponentes y, por supuesto, protagonistas de esta mesa redonda, empiezo dando el turno, si le parece. Perfecto. Pues Arturo Cansino. Muy bien, muchas gracias. En principio, como no, agradecer una vez más a ATA la amabilidad que ha tenido para invitarme para participar en uno de sus foros. Yo creo que el tema tiene su interés para que le dediquemos una mesa redonda, porque hay muchos aspectos importantes e interesantes, como ya ha anticipado el señor secretario de Estado. Y dado el poco tiempo con el que contamos, yo estaba pensando en dar un pequeño repaso a todas las modificaciones que ha ido introduciendo desde la Ley 26 del 2014 de la reforma, luego una serie del Real Decreto Legislativo, la Ley 36 del Presupuesto General del Estado, y por último el Real Decreto Ley 1/2015 del Mecanismo de Segunda Oportunidad, que también tiene sus implicaciones. En lugar de dar un repaso a todo esto con el poco tiempo y después, si se surge la ocasión, pues ya iremos comentando algunos de estos, pero yo casi sí que preferiría pues hacer algunas pequeñas reflexiones en torno a lo que pensamos que debía de ser la reforma fiscal en su contexto general. Yo creo que sustancialmente no hay preceptos que modifiquen sustancialmente toda la tributación de los trabajadores autónomos en todas sus vertientes, tanto en un régimen u otro, en directa simplificada, en estimación objetiva por módulos, y ya no quiero entrar a los autónomos societarios, pues últimamente está creando una serie de conflictividad que yo espero que algún día se resuelva. Hoy por hoy todavía quedan flecos, se van aclarando algunas cosas, otras se van complicando y van surgiendo continuamente pues flecos que habrá que ir puliendo en aras de una mayor seguridad jurídica y de la aplicación de estos trabajadores societarios, trabajadores autónomos societarios, con todas las modificaciones que se han llevado a cuenta.
La reforma fiscal en sí, yo creo que despertó mucha expectación desde que se creó la Comisión Lagares, y luego al final nos hemos quedado todos, yo por lo menos, un poco despagados, porque el alcance y el contenido de la reforma, pues pensábamos, o yo pensaba, que iba a tener un poco más calado del que ha tenido. Toda reforma que redunde en beneficio del contribuyente, bienvenida sea, pero nuestra obligación como profesionales es pedirle un poco más de alcance a esa reforma. Pero hay algunos aspectos que, como digo, parece que se han quedado un poco cortos. Todos tenemos claro y estamos hartos de oírlo que el tejido empresarial de este país lo forman fundamentalmente pymes y trabajadores autónomos. Creo sinceramente de que no están adecuadamente plasmadas en las normas tributarias ese reconocimiento explícito que siempre se hace al trabajador autónomo y que tantas veces escuchamos a todos nuestros representantes, tanto políticos como sociales. A saber, hay un aspecto que creo que no se tiene en mucha consideración, que es lo que nosotros llamamos la carga fiscal indirecta, porque hay una cantidad enorme de obligaciones formales que recaen sobre el contribuyente que hacen muy difícil, porque si a nosotros mismos como profesionales nos es difícil el tenerlo todo controlado, todo cuadrado para darle una debida asistencia a nuestros clientes, pues imagínense ustedes al contribuyente que no se vea asistido por un profesional, pues lo que puede significar para él, ¿no? Yo creo que se deberían de trasladar esas obligaciones formales, se deberían simplificar esas obligaciones formales en todos aquellos aspectos que se necesitan abordar. Y para eso están asociaciones empresariales como de autónomos, como ATA, como la nuestra mismo, porque creo que tenemos muchos aspectos que podemos ofrecer a la agencia tributaria para tratar de mejorar esas relaciones, porque de alguna manera nosotros somos intermediarios entre la Administración y el administrado, y creo que tenemos bastante que decir en ese sentido. Yo no digo que no se haga, pero nuestra obligación como profesionales pues es cada vez exigir un poco más de facilidades para el contribuyente en general, para que cumpla con todas sus obligaciones fiscales, que son muchas y muy variadas. A mí se me ocurre una de ellas que nos ocupa desde hace mucho tiempo, es el tema de las retenciones. Yo no sé si, compañero, si Javier, vas a comentar algo de las retenciones. Lo voy a pasar por alto porque no quiero chafarte lo que tengas pensado decir sobre las retenciones, pero yo creo que ese es un tema que se deberá de abordar con más profundidad, porque realmente llevamos mucho tiempo con ello y vale la pena que así sea. Todos estamos comprometidos, yo creo que de una manera total y absoluta, en la lucha contra el fraude fiscal. Este es un aspecto total y absolutamente imprescindible para que el sistema funcione correctamente y no se produzcan esas distorsiones dentro de la tributación. Y todos tenemos que ser conscientes de cómo y de qué manera, cada uno desde su posición, debemos de luchar contra el fraude fiscal. Los profesionales debemos de ser el que trasladamos hacia el contribuyente la correcta aplicación de las normas, y la agencia tributaria, a su vez, deberá de escucharnos, porque hay ocasiones que yo creo que se producen actuaciones por parte de los cuerpos de gestión, fundamentalmente, en alguna ocasión, pero tal vez menos, de la inspección tributaria, pues actuaciones que no ayudan mucho a que haya esa relación fluida entre el administrado y la administración. Es habitual, últimamente hay unas campañas de discusión de una serie de gastos, de eliminar gastos para los pequeños trabajadores autónomos. Se discuten. Yo creo que esto no quiere decir que valga cualquier cosa, ni muchísimo menos, pero yo creo que hay veces que se nos traslada una carga, o se le traslada al contribuyente una carga para demostrar que realmente ese gasto es necesario para su actividad, que es imposible de demostrar, lo que llamamos que es una prueba diabólica, ¿no? Yo creo que estas actuaciones deberían de suavizarse y, cuanto menos, tener claro o definir de una manera mucho más clara cuáles son los gastos que se admiten como para la actividad de un pequeño trabajador autónomo, incluso de una pyme, ¿no?
A mí el gasto necesario para la obtención de los ingresos, eso es muy genérico, queda muy en el aire y creo que no delimita muy bien el alcance de los gastos que considerarse fiscalmente deducibles o no. Yo no sé cómo fue el tiempo, ya te lo si les parece, pues, o si le parece al moderador, después entramos un poco en más detalle de lo que es la reforma, con algún aspecto en función de lo que vayan los compañeros. Si quiere terminar su tesis brevemente. No, sí, básicamente es lo que quería decir, acortándolo un poco para que Javier no introducirlo, pero bueno. Pues tiene la palabra Javier Martín. Muchas gracias, Paco Luis. Mis primeras palabras tienen que ser de agradecimiento, como es lógico, a ATA por estar hoy con todos vosotros y sobre todo por romper ese refrán español de que nadie es profeta en su tierra. Y además porque se han buscado, a ti te conozco menos, pero se han buscado de luego a 3 personas que son bastante... Nos han buscado a 4 personas, incluido el moderador, que somos muy heterodoxos. Y además somos 3 que tenemos una vinculación muy estrecha con esta ciudad. Bien, vamos a ver. El régimen tributario de los autónomos. Lo primero que tenemos que decir es que, lógicamente, los autónomos no son solamente estos señores que están en el régimen de módulos. Pero sí quisiera recordar que si ATA cumple 20 años, el régimen de módulos cumple 20 años. Hace 20 años que unos señores hicieron unos sesudos trabajos para establecer cuál era la cuantía de los módulos que se han mantenido inalterables prácticamente desde entonces. Y yo creo que el país ha cambiado sustancialmente. Igual que ATA se ha hecho mayor, pues lógicamente también los problemas y las necesidades de los autónomos han cambiado radicalmente. Por tanto, desde luego hay que replantearse de una vez actualizar los módulos. Eso es lo primero. Segunda cuestión que yo creo que es muy importante, la obligatoriedad que existe en España de que alguien que esté en módulos en el impuesto sobre la renta de las personas físicas tenga que estar en el régimen simplificado de IVA, eso va en contra de la directiva comunitaria. Y va en contra de la directiva comunitaria porque no se pueda depender la aplicación de un régimen especial exclusivamente de la opción por el régimen de estimación objetiva por módulos en el impuesto sobre la renta. Y fundamentalmente porque yo creo que todos estaréis de acuerdo conmigo en que si los módulos en renta están relativamente, guardan una cierta relación con lo que puede ser el beneficio normal de la actividad, lo que sí es cierto es que en el IVA se ingresa muchísimo más que si estuvieras en régimen general. Entonces eso hay que replanteárselo evidentemente. Decía Arturo, y como Lorenzo Mor se ha ido, sabéis que ahora que se ha ido se puede hablar de él y se puede meter uno con él. Lorenzo es sumamente cabezota. Todo lo que se ha pretendido desde que empezó a coordinar esta nave de ATA lo ha ido consiguiendo poco a poco, porque Lorenzo es siempre R, un poco martillo pilón, le viene de su padre, es decir, hay que ir, son un poco alemanes en el fondo, aunque nacidos en esta ciudad. Bueno, pues lo cierto es que Lorenzo lleva bombardeando a todo el Ministerio con que retenciones al 15%, retenciones al 15%. Realmente es que hay que bajar las retenciones. Hay que bajar las retenciones porque, claro, es que mientras que un trabajador, su rendimiento neto del trabajo prácticamente se corresponde con lo que percibe de la nómina, sin embargo, el autónomo, cuya retención se aplica sobre rendimientos íntegros, esos rendimientos íntegros no se corresponden con el neto. Y entonces eso provoca, lógicamente, una gran cantidad de devoluciones y una merma evidente en la tesorería de estas personas. Lo mismo cabe hablar de los pagos fraccionados. Yo creo que hay que también, evidentemente, plantearse una bajada, no digo sustancial, sino una bajada lógica de esos pagos. Ya va siendo hora de que en este país, de alguna manera, ya que ahora se llevan eso, últimamente se llevan 2 cosas. O los políticos han descubierto prácticamente la panacea en 2 cuestiones en el ámbito tributario. Los supuestos de inversión del sujeto pasivo, que como sigamos así todos vamos a estar invertidos en el IVA, y en segundo lugar el tema de los impuestos negativos. Bueno, pues ya va siendo hora de que se establezca un impuesto negativo en el impuesto sobre la renta de las personas físicas, no para todos los autónomos, sino para esos autónomos que ya tienen un tratamiento en el mínimo personal y familiar especial, que son los que
son trades y que facturan menos de 14.450 euros al año. Y por último, con eso termino, una cosa muy importante. Hay que resolver la consideración de las sociedades civiles como sujetos pasivos del impuesto sobre sociedades. A partir de enero de 2015 ya está en el BOE, aunque es cierto que esto va a entrar en vigor en enero de 2016, las sociedades civiles que desarrollen actividades económicas van a ser sujetos pasivos del impuesto sobre sociedades. Ojo con este tema, porque cuando la ley se estaba cocinando en la Dirección General de Tributos, había en marcha un anteproyecto de reforma del Código de Comercio que iba a definir lo que son sociedades civiles que desarrollan actividades económicas e incorporarlas al Código de Comercio. El problema está que el concepto de sociedad civil que se está barajando son sociedades civiles, las clásicas que decía el Código Civil, pero también todas, señores, las comunidades de bienes que desarrollan actividades económicas. Y eso supone, pues, que de la noche a la mañana una enorme cantidad de este tipo de entidades pasarían a ser sujetos pasivos del impuesto sobre sociedades, lo que significa de llevanza de contabilidad por partida doble, exclusión automática del régimen de módulos, no aplicación del régimen simplificado en el IVA, ni del régimen especial del recargo de equivalencia. Así que cuidado con este tema. Muchas gracias, Paco Luis. Bien, muchas gracias. Es el turno de Fernando Jesús Santiago Ollero. Buenas tardes a todos. La verdad es que cuando dos brillantes fiscalistas hablan delante de uno, ya te dejan sin poco que decir en un momento determinado. Pero bueno, siempre tenemos cosas que podamos aportar al respecto sin entrar en la parte teórica de la ley, en la cual en algunas yo discrepo. Efectivamente, hay que bajar los tipos de retención, pero lo que hay que bajar son los tipos impositivos. O sea, yo creo que no basta con que las retenciones sean del 15%, lo que hay que hacer es bajar más el tipo impositivo. Lo que hace falta es que el mínimo no sea el 20%, que sea menos. Lo que no hace falta es que el máximo no sea el 47%, que sea menos. Y desde luego lo que hace falta es que tenga un gabinete de comunicación el Ministerio de Hacienda peor que el que tiene, porque nos sabe al final bordear y nos sabe dejar que hablemos de determinadas cosas y que obviemos otras tributaciones que se dejan al paso. Lo que hace falta es una reforma, yo creo, de la ley sobre el autónomo, no de la reforma fiscal en la parte fiscal que afecta al autónomo. Entre otras cosas porque se nos venden unas cosas que luego no son ciertas. La reforma a quien más afecta es a la gran empresa. Vamos a empezar por ahí. Es decir, tanto si hablamos bien por la tributación del impuesto de sociedades como si hablamos por la tributación del impuesto de la renta de la gente que gana de verdad dinero, es quien realmente se ve afectado por la reforma. Sin entrar a hablar pues, de la tributación en cuanto a las retenciones, en cuanto a los tipos impositivos, en cuanto a los arrendamientos de inmuebles, estimación. Lo que sí que es cierto es que al final los moduleros, vamos a llamarlo así porque nos entendemos mejor, lo que cada vez hay es más reducción de ellos. Pero hay más reducción de ellos, entre otras cosas, porque el tratamiento que se está haciendo sobre el autónomo, sobre los que somos autónomos, prácticamente en ocasiones es que como que somos los delincuentes. Porque mientras que las grandes empresas tienen la capacidad de poder reducirse en la compra de un coche, en la utilización de cualquier bien de cualquier tipo, cuando llegamos nosotros y nos queremos comprar un señor simplemente que sea un economista, un abogado o un señor que sale a repartir o que tiene que salir a vender y utiliza su propio coche, ya venimos con que de momento el 50% del coche me tienes que demostrar ya que lo vas a usar para el trabajo, porque de momento no te admito la deducción. Y sin embargo las grandes empresas, aunque luego discutamos sobre la imputación sobre rendimiento en especie no del coche a quien lo utiliza, pero lo cierto es que una gran empresa se puede comprar un Mercedes 500 y deducirse todo lo que quiera de él, y yo no me puedo comprar un Seat Panda porque de momento el 50% ya se IRPF no me lo puedo deducir porque soy un defraudador. Si además me pongo modulero y me pongo y facturo a profesionales, a empresarios, resulta que ya tengo que dejar de serlo porque vuelvo a ser un defraudador, porque probablemente lo que se está pensando es que lo que me dedico es a hacer facturas que no son las que deban de ser. Y eso es lo cierto de la realidad. Es verdad que se agradece una reforma fiscal, es verdad que se agradece que se rebajen los tipos impositivos, pero señores, no en la forma que se está haciendo con el trabajador autónomo. Al trabajador autónomo yo creo que se le está dejando de lado en beneficio de otras, de las medianas empresas o de las grandes empresas. Y hablando de tributación impositiva, dejemos de hablar un momentito de la tributación impositiva fiscal,
aunque sea la materia que estemos, y hablemos de otras tributaciones impositivas, porque en las reformas lo que no se contempla es la rebaja de la tributación laboral, que dicho sea de paso es muchísimo más gorda que la fiscal, porque entre otras cosas, si contratamos a un trabajador, de momento por delante el 36% de lo que al señor le vayamos a pagar. Pero no solo eso, si nosotros nos vamos a dar de alta en el régimen de autónomos, se nos vende la posibilidad de decir, no, mire usted, es que el autónomo con 350 euros que tribute ya puede volver a empezar a darme una bonificación. Pero mire usted, si yo vengo trabajando en una empresa en la que, como consecuencia de la crisis, me han despedido, teniendo una base de cotización de 2.000 euros, yo quiero seguir manteniendo mi capacidad para el día que me jubile. Entonces ya no me tengo que dar de alta en la base mínima, me tengo que dar la base media. Y entonces ahí ya las bonificaciones no entran en juego, porque resulta que todas las subvenciones, todas las bonificaciones, todo lo que haya, es siempre sobre las bases mínimas. Si además quiero capitalizar el paro, lo que ocurre es que lo que me dicen, no, sí, pero le dejo a usted, como se va a dar alta como autónomo, el 50% se lo dejo retenido para garantizarme yo los cobros. Hablamos de emprendedores y dice, hemos tomado un montón de medidas. El trabajador autónomo no va a responder de sus deudas en el caso de que le vaya mal el negocio. Ojo, no le dejen ustedes a deber Hacienda o la Seguridad Social, porque respecto de eso no están ustedes perdonados, tienen que pagar hasta la primera peseta. Montan ustedes, son ustedes despedidos, cobran una indemnización, pero si nos acaban de dejar hasta 180.000 exentos. Mire usted, una de las bases de donde están saliendo muchísimos autónomos después de la crisis es de mucha gente que ha tenido la desgracia de ser despedida y que están invirtiendo. Por ejemplo, en una ciudad como la de Madrid, mucha gente invierte lo poquito que les queda de indemnización en comprarse un taxi o montar un pequeño negocio para intentar salir adelante. Pues no, ahora resulta que lo que hacemos es que esas rentas, lo que hacemos es que ya una parte de ellas no la dejamos exentas. Eso también es tributación del trabajador autónomo, porque el trabajador autónomo no es solo aquel que lleva 25 años dado de alta en el régimen. Trabajador autónomo es todos aquellos que queremos montar un negocio, todos aquellos que tenemos que salir a la calle y nos encontramos con un montón de medidas, bien sean tributarias fiscales, bien sean tributarias laborales, bien sean tributarias locales o bien sean tributarias de las comunidades autónomas, porque aquí todo Dios legisla en materia de impuestos, con la única finalidad de que al final, y perdónenme que lo diga así, los que somos los autónomos nos veamos sangrados, bien porque contratamos, bien porque facturamos, o bien simplemente porque en un momento determinado no podamos pagar nuestros impuestos. Criterio de caja, ¿a quién beneficiaba? A las grandes empresas, desde luego al pequeño no. Luego dicen, es que no ha funcionado el criterio de caja, pero ¿cómo va a funcionar, señor? Si me acojo al criterio de caja, llega la gran empresa y me dice, a usted no le contrato porque yo su IVA no me lo puedo financiar, porque lo que hicieron fue una medida para que las empresas grandes tengan que seguir financiándose a costa de los de siempre, de los pequeños. Por lo tanto, bienvenida la reforma fiscal, porque bienvenido todo aquello que nos permita pagar un poquito menos, pero sea mucho bienvenido una reforma del Código de Comercio y sea mucho bienvenido una reforma de una ley o de un decreto, o lo que queramos llamar, para el trabajador autónomo, única y en exclusiva, que somos los necesitados porque dentro de muy poco, la mayoría de la población fiscal que va a tributar somos trabajadores autónomos, que somos los que contribuimos al sostenimiento del país. Gracias. Bueno, para cierrar este primer turno de intervenciones, Cristina García Herrera, Blanco, como quieras. Yo quisiera, en primer lugar, buenas tardes, quisiera comenzar también, como no puede ser de otro modo, agradeciendo a ATA la invitación a participar en este foro, que me parece una iniciativa interesantísima. El programa es fantástico, el nivel de los ponentes buenísimo también, y en consecuencia para mí es un honor poder participar, y además con el privilegio de poder venir a Córdoba, que como se ha dicho es mi ciudad, aunque vivo en Madrid, y pues por tanto poder comer, por ejemplo, hoy con mi madre, pues es una suerte que he aprovechado convenientemente. Por lo que se refiere a mi intervención y teniendo en cuenta el limitado tiempo que tenemos, cuando me invitaron a participar pensé, bueno, ¿qué puedo yo contar después de que haya hablado el secretario de Estado anunciando cuáles han sido las medidas de la reforma, y con estos ponentes que me acompañan, que son profesionales, qué hecho diferencial puedo contar que pueda ser relevante o que pueda interesar, teniendo en cuenta fundamentalmente el trabajo que realizó en el Instituto de Estudios Fiscales del Ministerio, que es un organismo que se dedica a asesoramiento a la Secretaría de Estado de Hacienda y a estudios e investigación. Y en este sentido, básicamente, yo quería manifestar dos ideas. La primera de ellas es que en estos últimos años ha habido una preocupación, porque es obvio que dentro del tejido empresarial español, ya se ha dicho, los autónomos cumplen una misión importantísima, tanto de lo que aportan al Producto Interior Bruto sobre
como sobre todo en términos de creación de empleo, ha habido una preocupación por intentar pues formar comisiones que de verdad han buscado soluciones a algunos de los problemas que se plantean, y las dos comisiones en concreto que hemos tenido en el ámbito del Instituto de Estudios Fiscales se han dedicado a tratar temas relacionados con los autónomos. Primero se hizo una comisión para analizar el régimen de estimación objetiva, que antes de la reforma era un régimen muy extenso, en el que se realizó un diagnóstico de cuál era la situación, también fundamentalmente analizando los problemas que lógicamente para la Administración existían, y luego pues estableciendo algunas propuestas de reforma. La segunda comisión trató el tema específico del régimen fiscal de las sociedades de profesionales, que era pues otro tema en el que existía una cierta incertidumbre y pues se intentaron buscar soluciones que aportasen seguridad jurídica tanto para los contribuyentes como para la propia Administración. Y la segunda cuestión a la que me quería referir, o el segundo tema del que quería hablar, es que el Instituto, en lo que hemos participado en la reforma fiscal, ha sido fundamentalmente haciendo estudios de derecho comparado. Y pues hemos analizado casi todas las medidas importantes de reforma que se han llevado a cabo, analizando los países de nuestro entorno, porque es cierto que el derecho comparado no es que sea la panacea ni el elemento decisivo, pero sí hay que tener en cuenta qué hacen otros países. Y en particular hemos realizado un estudio en relación con el IRPF y las medidas más importantes, y en lo que afecta a los autónomos, pues hemos analizado cómo está el régimen de estimación objetiva, los regímenes simplificados de determinación de rendimientos en otros países. El estudio se basa en los países del G5, porque alguna comparación hay que hacer y no nos podemos comparar con todos, que son países europeos, básicamente Francia, Italia, Alemania, Reino Unido y, por supuesto, España. Y en lo que se refiere a la estimación objetiva, las conclusiones más importantes son las siguientes. Primero, en Alemania, lo diré muy brevemente, existe un régimen simplificado, y ese régimen en lo que significa simplemente para empresarios y profesionales es que aplicarán el criterio de caja en la determinación de los rendimientos, es decir, el flujo de ingresos y gastos y no el principio del devengo. Si existen obligaciones formales simplificadas, no hay que llevar contabilidad, ni siquiera una contabilidad simplificada, y en consecuencia ahí sí que hay un régimen, un aligeramiento de esas cargas fiscales. En Francia también existe un régimen para las pequeñas empresas, y la diferencia con nuestro sistema de estimación objetiva es que se parte de los ingresos que se han obtenido durante el ejercicio económico, y lo que se deduce a tanto alzado son los gastos sobre un porcentaje de la cifra de negocios de la entidad durante el ejercicio. Algo similar sucede en Italia, el régimen es muy parecido. Los límites de aplicación, sin embargo, son mucho menores, están pensados para empresarios y profesionales de tamaño muy reducido, también deduciendo gastos a tanto alzado. Aunque sí es cierto que en Italia, a partir del 1 de enero del 2015, se ha creado un régimen especial al que se puede optar, de manera que se someten todos los rendimientos a un 15% de gravamen, siendo una tarifa plana y como tipo único, para nuevas actividades que se inician a partir del 1 de enero del 2015, y también para empresarios y profesionales en pequeña cuantía. Y, por otro lado, en Italia existe también un régimen que es lo más similar a lo que existe de estimación objetiva, que se llama de estudios por sector, en los que también hay una selección de contribuyentes, de manera que sus rendimientos se determinan con unos elementos objetivos, pero el régimen funciona totalmente distinto, porque es una herramienta de la Administración, en realidad, para controlar al contribuyente cuando sus rendimientos no se ajusten a esos parámetros de sectores de actividad del resto, por tanto, de profesionales del sector. Y, por último, en lo que se refiere al Reino Unido, no existe, en este caso, ningún régimen simplificado, simplemente algunos elementos de la base imponible se pueden determinar de manera indiciaria, como algunos gastos en particular. Pero no existen mayores obligaciones de simplificación, ni siquiera para los deberes formales. En consecuencia, en lo que se refiere a la estimación objetiva, aunque es cierto que con la reforma ha supuesto una reducción importante de este régimen, tanto desde el punto de vista cuantitativo, porque ahora se han bajado los límites para poder acogerse a esas actividades, así como cualitativo, porque algunas actividades están ya fuera del régimen. Sin embargo, el régimen de estimación objetiva que tenemos en España, en comparación con los países analizados, sigue siendo más beneficioso. Los únicos países que tienen algo similar son Francia e Italia, pero solamente en cuanto a los gastos que se pueden deducir, y siempre
con límites a los que no he hecho referencia, pero límites mucho menores de los ingresos que permiten entrar en este régimen. Por tanto, en relación con la estimación objetiva y analizando el derecho comparado como elemento a tener en cuenta también, de mirar a los países de nuestro entorno, el régimen de estimación objetiva, pese a su reducción, sigue siendo un régimen beneficioso en comparación con otros países. Muchas gracias. El guión inicial de esta mesa redonda indicaba en principio que ahora era una segunda parte de supuestas preguntas que podría plantear yo a los intervinientes, pero entiendo también que dada la disciplina y la capacidad de síntesis con la que, digamos, han intervenido, creo que procede también abrir una posibilidad por si entre ellos quieren, digamos, aportar algún comentario o alguna idea añadida, bien sobre su primera intervención o sobre la intervención de alguno de sus compañeros de mesa, ¿no? Libremente. Bueno, has planteado un tema que se planteó en nuestro país con la última reforma que hubo del reglamento del impuesto sobre sociedades. Aunque parezca mentira, os parezca mentira a todos, en nuestro país es exactamente igual tener una operación con un paraíso fiscal, se llame uno Pujol, Martín o lo que sea, da igual, que tener una factura de un modulero, como tú decías, en tu contabilidad. Y eso, en definitiva, requiere un cambio de actitud por parte de la agencia tributaria. Es decir, no cabe esa equiparación, como tú decías, de que en el momento de que uno haya contratado a alguien, a un modulero, para que le preste determinado servicio y tenga una factura automáticamente, estamos ante controles similares a una operación con un paraíso fiscal. Eso es totalmente absurdo. O sea, os cogéis el reglamento del impuesto sobre sociedades y en materia de operaciones vinculadas, efectivamente, son dos excepciones que hay. Eso, desde luego, ya os digo, requiere un cambio de actitud por parte de la agencia. Tú has hablado de una ley especial para los autónomos. Yo, lógicamente, no soy experto en seguridad social y fue la única asignatura de Derecho que suspendí, que era una cuatrimestral, y le pedí, y me dice el catedrático en su momento, se la voy a aprobar porque con eso termina usted la carrera. Dice, pero que sepa que nunca va a saber seguridad social. Digo, y le prometo que nunca me voy a dedicar. Así que ese tema te lo dejo. A mí me pasó lo mismo, pero con derecho político. Bueno. Oye, pues si tengo tampoco, ¿eh? No, pero yo el hecho de que exista una ley de autónomos, fíjate, en España hay una ley de régimen fiscal de cooperativas que se ha modificado poquísimo, que está totalmente arcaica y todo se debe a que está en una ley especial. Sin embargo, los regímenes especiales del impuesto sobre sociedades se modifican habitualmente. Entonces, yo creo, de verdad, mi experiencia es que es preferible que esas normas que en materia fiscal, y ya te digo, te dejo el tema de seguridad social a ti, de alguna manera se visualicen dentro de la norma general. ¿Arturo? No estoy yo tan seguro que podamos equiparar esos supuestos de una factura falsa con un paraíso fiscal. Yo creo que eso es un poco exagerado. Yo entiendo la preocupación que existe a veces cuando el control que lleva a cabo la agencia es un control demasiado, bueno, pues un control o una comprobación, pero creo que no se pueden hacer esas afirmaciones porque en realidad no es así. Es cierto, yo creo que no se ha intentado con esta reforma, bueno, pues realmente beneficiar a muchos sectores. En muchos aspectos en sociedades las grandes empresas han salido beneficiadas, pero yo creo que al autónomo también se le ha tomado particularmente en consideración y que junto con las reformas generales que se van a llevar a cabo en renta, bueno, pues los beneficios se notarán y se van a producir. Sí. El empezar el primero tiene su inconveniente. Tiene su inconveniente porque yo no sé realmente cuál es el contexto de la mesa, cuál va a ser el talante, si vamos a ser más. Pero bueno, después de escuchar a Fernando Santiago, yo me he venido arriba, ¿eh? Tengo que decirlo con toda sinceridad, me he venido arriba y hay un aspecto que no he mencionado antes, pero yo creo que es fundamental. Esperemos a ver esa reforma de la Ley General Tributaria, que todavía tenemos pendiente. Yo espero y deseo, aunque no tengo mucha confianza, esa es la verdad,
en que se acometa el régimen sancionador, porque a mí me parece que el régimen sancionador es total y absolutamente desproporcionado. Yo no sé lo que pensarán mis compañeros de mesa, o de sillón en este caso, pero yo creo que ese es un tema que tenemos pendiente y alguna vez habrá que acometer, porque hay una serie de infracciones simples que la verdad es que son una barbaridad. En mi opinión, es una vergüenza. No es que sea exagerado, es una vergüenza porque te da, son cosas de la norma, pero al final da el mismo tratamiento a todos y no todos podemos ser igual de tratados. Yo ya sé que la ley de régimen jurídico dice que el administrado tiene 10 días para contestar a la administración, pero no es lo mismo el requerimiento que me hacen a mí, Fernando Santiago, y voy a hacer publicidad, que el requerimiento que le hagan al Corte Inglés. Porque la legión de medios y de abogados que tiene una multinacional a la hora de poder responder no es la misma que la del trabajador autónomo, que tiene que además que cuidar de su familia, hacer la casa y encima llevar su negocio. Y cómo no, encima suplir al trabajador que se le pone enfermo. Entonces no puede ser igual. Y si a eso ya hablamos del régimen sancionador, donde ya estamos poniendo sanciones de 1.500 euros porque simplemente se nos pase contestar, porque perdonadme a mí, si yo estoy en la frutería, voy a poner un ejemplo de frutería, y tengo que vender y me llega un requerimiento de que lleve un papel y para eso tengo que cerrar la tienda una mañana o tengo que contratar a un señor que me cobra X, pues a lo mejor ese día no puedo o tengo que mendigar que me den plazo. Cuando otros señores pues tienen medios insuficientes y la administración eso no contempla. Ya sabemos que la administración y la ley son frías, pero por eso hay que hacer legislaciones a medida de cada cual. Insisto, el trabajador autónomo como el pequeño empresario somos los grandes desprotegidos frente a los legisladores, porque como se legisla para la mayoría, resulta que la mayoría al final son las grandes empresas, que son una minoría, que son los que tienen capacidad económica y capacidad de personas para acometer y para ir y recurrir, y sin entrar en que no se nos pase un plazo, porque como no se nos pase un plazo estamos perdidos, porque claro, el trabajador autónomo no tiene por qué saber lo que es un recurso extraordinario de revisión, etcétera, 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 que quien tiene medios sí lo conoce. Entonces yo tengo que seguir reivindicando que sí sería bueno una ley para el trabajador autónomo que contemplara las medidas en todos sus aspectos y no en solo un aspecto el fiscal, no en solo un aspecto el de la seguridad social o no en solo un aspecto el del emprendedor, sino en la generalidad, porque desgraciadamente como somos el motor, a la vez que somos el motor somos los que sufrimos todo lo que ocurre en este país. Estamos de acuerdo. De todas maneras, habría que plantearse una reforma en profundidad de lo que es el régimen de estimación objetiva. Y como ha dicho Cristina, bueno, Cristina ha hecho el comentario que ha hecho respecto a que no es lo mismo tener una factura en módulos y lógicamente una operación en un paraíso fiscal. Ella es compañera mía del departamento, fue compañera mía en el departamento de aquí, lo que pasa es que ahora está donde está en el ministerio. Pero yo te puedo garantizar, Cristina, y me parece que Arturo también, que como tengas una inspección y te aparecen facturas en módulos, automáticamente eso se encienden todas las alarmas en la inspección. Pero también es cierto, y claro, tú haces referencia al ámbito en el que me encuentro y lo que tengo que defender, obviamente, Javier, pero también sabes, porque también forma parte de esa comisión, que es cierto que ha habido, no de todo el mundo, como siempre, ha habido muchísimos abusos en el ámbito de la estimación objetiva porque es un mecanismo que permite las facturas falsas. Y de hecho, bueno, pues ha habido una preocupación importante con las situaciones de ese tipo que se producen y que obviamente hay que atajar, ¿no? Luego la respuesta, claro, deberá ser proporcionada. Voy por ahí. El problema está que habría que mantener, digamos, el régimen de módulos para pequeños, pero muy pequeños empresarios. No tiene sentido que como antes, en este ejercicio, tengamos prácticamente un volumen de 300.000 euros, eso no tiene ningún tipo de explicación, y habría que reformar y después establecer un régimen de estimación directa simplificada específico para ese ámbito. Entonces, y mantener después la estimación directa, que prácticamente no hay diferencia entre una persona física y una persona jurídica. Pero yo creo que habría que reformar claramente el régimen de estimación directa simplificada y que, obviamente, estuviera en la línea que tú has comentado de otros países de nuestro entorno económico, donde, en definitiva, tienen menos obligaciones de tipo formal. Porque, como decía Arturo, eso es un gran problema que tenemos encima de la mesa. Pero el gran problema que tenemos encima de la mesa es que, como todos sabéis, porque la agencia tributaria lo ha hecho público hace relativamente pocos meses,
Hay un proyecto, el programa SII, que en definitiva supone de que cada prácticamente 4 o 5 días voy a tener que cargar mis facturas en el ordenador y la agencia tributaria me va a hacer la liquidación de impuestos, ya sea mensual o trimestral. Entonces... ¿Sabes lo grave de todo eso, Javier? Que después te cuestionan el gasto de la compra del ordenador. Es que esto ya la cosa puede ser... Me vais a perdonar, pero yo el régimen de módulos lo veo como la ruleta del casino, ¿eh? Ha convenido mucho tiempo a la agencia tributaria porque en el casino lo que le conviene es que jueguen muchos jugadores porque gana la banca. El problema es que en los últimos meses, los últimos años, lo que se ha encontrado la banca es que quienes estaban ganando eran los jugadores. ¿Y qué es lo que han hecho? O han empezado a quitar ruletas o han imantado la bola. Bueno, una última cosa, también es cierto que en los países más desarrollados siempre el régimen de módulos tiende a ser más pequeño, con lo cual significa de bueno que estamos siendo cada vez un país más desarrollado, con una administración mejor también y que nos recaudará más y cumplirá mejor los objetivos. No, sí, ya recauda bastante. Bien, iba a decir que yo le agradezco a los intervinientes, a los miembros de la mesa, que me hagan tan fácil este trabajo de moderador, porque no solo intervienen todos, sino además lo hacen con respeto y por turno no previamente pactado, sino espontáneo. Pero vamos, yo quería, aprovechando, quizás no aprovechando, sino justamente a pesar del lapsus del derecho político, pues pellizcar un poquito metafóricamente a mis acompañantes en la mesa con una pregunta muy panorámica y que está rimando en consonante con los tiempos que en Andalucía se vive, de acuerdo, mejor dicho, de referencia con la cita esa que tenemos el próximo domingo 22. Hacía unos días, bueno, y también hoy ha vuelto a insistir Lorenzo Mora en unas declaraciones donde ponía un acento crítico, o especialmente crítico, en la relación entre las administraciones autónomas en Andalucía en comparación con el resto del país. En cambio, esta mañana el consejero de Economía e Innovación de la Junta de Andalucía decía que la Junta estaba impulsando medidas para lograr el sistema de apoyo autónomo al autónomo más completo de España y además pedía un apoyo, digamos, al Gobierno central para crear un sistema fiscal diferente, actual, que no suponga una losa para el emprendimiento. Y ahora, casi como una de las conclusiones finales de Miguel Ferrer, pues hablaba, creo, en una traducción un poco, no sé si libre, pero creo que de síntesis de la reforma fiscal y la estrategia del Gobierno, la atención del Gobierno a los autónomos era una apuesta decidida y firme por el incentivo fiscal para el autónomo para que crezca y se haga más fuerte. ¿Hay que hacer la media de estas posturas o realmente hay una postura que está mucho más lejos de la realidad que otra? ¿Cuál es la realidad y si realmente hay en Andalucía algún acento crítico que poner o estamos en una situación paralela? Y, insisto, hay que hacer la media entre posturas tan contradictorias como se han oído en este momento. Paco Luis, la política y el vino tienen una cosa en común, que es que no son ni de derecha ni de izquierdas cuando se habla de fiscalidad. Eso es una verdad como un templo y yo creo que estaremos de acuerdo. Da exactamente igual el partido político que gobierne, que en materia de fiscalidad lo que manda fundamentalmente es la situación económica, que es la que marca las posibles variables que puede tener en cuenta el político para tomar una decisión u otra. Partiendo de eso, en segundo lugar, los tributos que les preocupan a los que tenemos enfrente son básicamente el impuesto a la renta de las personas físicas y el IVA. Y ahí realmente, en el impuesto a la renta de las personas físicas, si se mantiene la actual ley de cesión de tributos, no tienen competencia en las comunidades autónomas para establecer deducciones en actividades económicas, por tanto no pueden hacer nada las comunidades, y en el IVA está sujeto a armonización fiscal comunitaria y tampoco se puede hacer nada. Una cosa distinta es que se pueden, lógicamente, pues, eliminar trabas burocráticas, que si es competencia de las comunidades autónomas, se pueda a lo mejor establecer algunas líneas de financiación, etcétera, etcétera. Pero realmente, en materia, digamos, tributaria, las comunidades autónomas tienen escasas competencias normativas que afecten a la tributación de los autónomos. Yo te iba a decir que yo era de Madrid, pero estoy seguro que los de Madrid y los de Andalucía, los autónomos, estamos igual de jodidos y de cabreados. Y los de Valencia también. Bueno, vamos a ver. Una cosa, que he dicho lo que he dicho, y yo creo que Cristina, que estamos totalmente de acuerdo,
Y una cosa totalmente distinta es que para la generalidad de los contribuyentes sí hay diferencias sumamente sustanciales entre comunidades autónomas. Es decir, que en Madrid, pues tributación de padre a hijos, pues no existe, donaciones de padre a hijos no tributan, y aquí en Andalucía, pues estamos soportando una carga tributaria por encima del 30%. Pero eso no son medidas de autónomos, son medidas de transmisiones Claro, patrimoniales, claro, son medidas de personas Por físicas. eso. Al final, lo que vuelvo a decirte, los autónomos igual de jodidos y cabreados. No, Sí, pero los autónomos también son personas. claro, son personas. Sí, pero Físicas, que decir por lo que lo menos. que estamos demandando, estoy de acuerdo que lo que tenía que haber era una igualdad de legislación para todos, y lo que Es lo que había que afecta. medir es por el rasero del que más. Es decir, 99% de bonificación en impuestos, sucesiones y donaciones a todos, y como está en Madrid, y no como en otras provincias o en otras comunidades autónomas, que hay muchísimo menos. Pero que en la síntesis de lo que estamos hablando, de cómo estamos tratados los autónomos, Es lo igual. cierto al final nos da igual, precisamente porque tú has dicho, Claro, que estemos en las Canarias, que estemos en Andalucía, que estemos en Valencia o que estemos en Barcelona. El resultado es el mismo, porque prácticamente todo depende de la Administración Central, y la Administración Central ha legislado de una forma generalizada. A uno les gusta más y a otro les gusta menos. Pero lo cierto es que luego las diferencias en legislación, las diferencias en medidas que afectan evidentemente a personas físicas, porque todos son autónomos, pero no van dirigidas a los autónomos, sino van dirigidas con otro tipo de ánimos que no son los que estamos aquí. Pero además, Fernando, deducciones autonómicas, yo creo que la Comunidad Valenciana es la que más deducciones autonómicas tiene, pero luego te pones a analizarlas y dices, sí, es que no digo que es imposible, pero es difícil llevarlas a la práctica, darles una aplicación práctica en el impuesto. Yo solo he dicho hasta la saciedad y algún problema me ha traído. Porque, claro, empiezan a manejar cifras, ¿no? Pues esto nos cuesta tantos millones de euros al año, estas deducciones. Pero vamos a ver si logramos hacer unas deducciones que sean coherentes y efectivas. No por tener 17 quiere decir que sea mejor el impuesto de la Comunidad Valenciana, el tramo autonómico, no las deducciones autonómicas. Pero por eso yo defiendo las deducciones sectoriales, porque yo creo que son muchísimo más beneficiosas. Es decir, en determinados sectores, estudiando el sector en profundidad y estableciendo las deducciones o las bonificaciones o lo que haga falta, dirigido a cada sector. Y desde luego para mí me parece que es mucho más retributivo y mucho más equitativo. Sí, pero contestando un poco también a tu pregunta, insistiendo un poco en la contestación, como dice Arturo, si os cogéis, desde luego las andaluzas, también las valencianas, Valencia tiene bastante más que Andalucía, pero básicamente, bueno, y Cataluña, ¿no? Hay una enorme cantidad de deducciones que prácticamente son deducciones que Están de relleno. que no se están de aplican, relleno. que no se aplican realmente. Que dicen, es que eso supone un ahorro para los contribuyentes. No, pero ¿para qué contribuyentes? Porque yo creo que en cualquier foro de estos, bueno, nos ha pasado muchas veces en Valencia, cuando hemos tenido jornadas, que levanten la mano y nadie la ha aplicado, ¿no? Entonces, hombre, yo creo que hay que dejar ya de legislar para la galería y realmente legislar, el legislador autonómico, para sus ciudadanos, y que sea realmente un apoyo de sus ciudadanos y un complemento de las deducciones estatales o de los incentivos fiscales estatales. Sí, también eliminación de deducciones que no son los que no se aplican poco, sino que además muchas veces no está contrastado que cumplan el objetivo para el que se establecen, Claro. con lo cual es mucho mejor simplificar el sistema tributario, eliminando esas deducciones que sirven para poco y estableciendo bases más amplias y tipos más bajos que de verdad hagan que la tributación efectiva sea menor, ¿no? Yo creo que eso es una vía. Bien, aunque esta mesa es muy específica sobre el ámbito fiscal, me gustaría pasar de la parte al todo y pedir una opinión a cada uno de los participantes para sacar una lectura un poco más profana, ¿no? A lo mejor menos técnica. Ya hemos conocido aquí que aquí se ha pedido de todo, es decir, es una ley nueva, hasta actitudes nuevas de la expresión, está por supuesto la rebaja de los tipos y las retenciones. Hay realmente un buen panorama reivindicativo en la mesa, pero quería pasar de esta parte al todo para decir la lectura que socialmente se hace cuando se habla del mundo de los autónomos. Pues el ciudadano normal no sabe jerarquizarla. ¿Cuál es, digamos, la dimensión de cada uno de los problemas que se habla? Según ustedes, ¿cuál es esa dimensión, esa jerarquía?
¿Qué es el problema mayor? ¿La fiscalidad, los problemas administrativos, el apoyo integral, digamos, al desarrollo de un proyecto? ¿Es también los créditos, sobre el crédito? ¿Es la orientación? Digamos, para el ciudadano, ¿cuál es el problema que dentro de ese ámbito, y ya que hemos metido por lo menos en ese saco, está inevitablemente la fiscalidad? ¿Cuál sería la jerarquía de problemas de mayor importancia o menor que tiene ahora mismo el sector? Pues mira, como es tarde, yo voy a resumírtelo muy rápido. La desprotección legal administrativa y la falta de crédito. Con más crédito y con un poquito más de protección administrativa, nos iría a todos mejor. Hombre, yo creo que lo primero es la falta, actualmente es la falta de crédito. Y en segundo lugar, yo creo que más que un tratamiento fiscal más favorable, un tratamiento fiscal más racional, diferenciando entre unos autónomos y otros. Yo creo que en España hay dos realidades y muchas veces yo creo que hasta las propias asociaciones de autónomos pues se le olvidan. La realidad es que hay dos mundos totalmente diferentes. El pequeño autónomo, que sería el mileurista, bueno, ya quisiera uno ahora mismo, la gran población española que está en el desempleo, que tienen sueldos bajísimos, pero sería el pequeño autónomo y el resto de autónomos. Y el problema está que siempre que se habla de autónomos, hablamos de autónomos en general y tratamos de aplicar un régimen uniforme a todos. Y no tiene nada que ver el pequeño autónomo con el resto de los autónomos de España. Yo soy más breve todavía. Financiación y fiscalidad. Yo creo que esos son los dos aspectos fundamentales que se enfrenta el trabajador autónomo, y lo podemos hacer extensivo también a otro tipo de empresarios, no necesariamente únicamente los autónomos. Sí, yo creo que también. En la misma línea, la financiación bueno, pues es esencial como punto de partida. Y luego, pues claro, me imagino que la fiscalidad, todo lo que sea mejorar, pero como a muchísimos ciudadanos más y a las sociedades, en fin, el sistema fiscal es complejo y con cargas y deberes formales muy importantes, y cualquier simplificación siempre es bienvenida, claro. Bueno, pues gracias a todos por haber hecho este análisis, digamos, tan detallado y también con su punto reivindicativo y esta parte final coincidente. Y también gracias a ustedes por haber participado y asistido a esta mesa redonda. Muchas gracias.